Seguimos en la hora de los pueblos. Estamos con el Sheikh Abdul Karim Paz, estamos con Oscar Jesús Gómez. Oscar, estabas explicando que círculos virtuosos generan virtud y círculos viciosos generan saturación y decrecimiento. Exactamente. A esta situación, en caso que llegue una lluvia de inversiones que no son inversiones precisamente para reactivar industria ni para armar nuevas fábricas de algo, sino que van a ser para la parte financiera. Esto por un lado. Por el otro te decía, para terminar y no agotarlos con el tema, haciendo una síntesis, que a la recesión y a la inflación sumada más una depresión puede llevar solamente a dolarizar el país. Dolarizar el país, hablo del sistema uno por uno, como hizo Menem en su momento, pero Menem no tenía sumado todo esto que yo estoy diciendo. O sea, hay tres partes que se saltearon. Quiero señalar que es complicado plantear estos temas, pero no hacemos demagogia, contrariamente a lo que se cree. El populismo no es demagógico. Analizamos la actualidad. Fácil es decir, mira, en realidad el Producto Bruto Interno entra en una valija, ¿no? La están enterrando allá. O la plata del Estado está en los autos de Lázaro Báez. Bueno, sería fácil de entender y absolutamente erróneo de señalar. ¿Para qué mentirle a la gente si se le puede decir la verdad? Te quiero agregar un punto más. Todo esto que te dije va a sobrevenir con más endeudamiento. Por eso es la crisis final, que es el único destino hasta ahora que pueden inventar. Y están golpeando ahí, están golpeando en toda América Latina, ¿no? Con el mismo esquema. El problema es que aquí ya en un momento, digamos, había un gran botín para llevar, que era todas las empresas del Estado y demás. Ahora tanto botín no hay, es decir, hay la riqueza del país, es un país rico en recursos, digamos, sí. Pero digamos, a la paridad del dólar le puede seguir un tema mucho más peligroso aún también, es el tema de que en algún momento dado se digan, bueno, ya no les prestamos más porque ustedes son deudores seriales, van a decir, y por lo tanto muy malos. Se puede caer en un nuevo default, yo estoy de acuerdo con eso. Muy malos administradores, y bueno, y entonces empezar a barajar otra idea que en un momento llegó a hablarse un poco de eso de que, bueno, de empezar a pensar en territorios, en recursos, porque ustedes realmente son, digamos, toda la culpa la vamos a tener nosotros, no otro. El gobierno, en todo caso. Sí, argumentalmente, no en realidad, claro. El gobierno o un problema ya estructural, que bajo cualquier gobierno ustedes se endeudan y, digamos, viven de nosotros. Bueno, no sé, yo realmente veo panoramas mucho más, no sé hasta dónde puede seguir tuvimos la bola esta. 12 años sin endeudamiento. Es más, nos desendeudamos, claro, si no este gobierno no podría haber hecho esto. Sí, pero yo hay una pregunta que desconozco y aclárenmela porque algunos sostienen así, que digamos las reservas del Banco Central bajaron y el endeudamiento fue un endeudamiento interno por inflación. Contestámelo, porque la verdad es que como argumento, digamos, o sea, en un momento parecía que las reservas llegaban a un punto cero o había que salir a pedir préstamos a China u otros y cambiar, digamos, de prestamistas, pero que había un proceso, todavía una dependencia de deuda, y si no era una deuda externa, en definitiva una deuda interna con inflación que también no era sustentable. Y frente a eso, bueno, no sé yo bien la respuesta exacta del plan económico cuál era. Sé que, por supuesto, era tener en marcha el consumo, digamos, el proceso de industrialización, el proceso de distribución de recursos, etcétera, y tratando de ganar soberanía y demás. Pero no tengo tan claro si realmente había un desendeudamiento total, digamos, si económicamente fue realmente exitoso o llevó a una situación en que quedamos atrapados de nuevo, ¿no? Y vinieron los salvadores. Mirá, buen convite, para... Creo que voy a intentar sintetizártelo en dos o tres puntos. No lo tengo claro. En principio, lo que se cambia es el proyecto de país. Así arranca esta historia. Y lo dijo en el primer mensaje, en la primera medida, el presidente Macri, ¿no? Le sacaba todos los temas punibles al sector agroexportador.
Y a la industria y a las fábricas y a lo que hacía el consumo y el crecimiento de Argentina, les dijo que tenía que reconvertir las fábricas, porque había algunas que no servían. Disculpame si te digo una cosa. Yo estoy de acuerdo que este sistema económico es realmente desastroso, o sea, es mucho peor. Eso está no. Lo que quiero ver Por eso es lo que te quería explicar. ¿Cómo íbamos o sea, para llegar a lo que se consiguió en el país, porque acá se abrieron cientos de fábricas, se hizo todo para crear un país industrial, que era el proyecto. Acá se vuelve al país agroexportador, que es otro proyecto. ¿Por qué? Porque la guita que necesitan tiene que llegar de inmediato. Y lo único que se exporta en este momento son los granos de la Argentina. ¿Por qué? Porque el motor del... En materia de economía regional ya vemos cómo estamos. Digamos. No, al margen. Sí. Te hablo específicamente de granos. Los grandes granos. De los granos, nada más. Pero acá había un tándem que funcionaba en conjunto, que era Brasil, como motor latinoamericano, y Argentina, que comenzó sus exportaciones en la negociación con Brasil. ¿Te acordás? Los coches, esto, hasta que se cae y se viene abajo la variable de crecimiento de Brasil como país. Eso tiene que ver con un montón de factores internacionales que no te voy a aburrir. Ahora, cuando se llega sobre el final del mandato en el 2015, el país externamente había liquidado al Club de París, había liquidado el Fondo Monetario Internacional, había liquidado parte de la deuda externa, quedaba solo el 7,7% que se debía, que no era la cifra que se pagó. O sea, no había deudas en el largo camino. Estaban, por supuesto, los bonos que se habían intercambiado para estos pagos, pero bonos que se fueron pagando a medida que iban venciendo sin ningún problema, a pesar de todo. Acá tenemos una inversa, que ese gobierno llegó con 2.000 millones en el bolsillo y dejó en junio del 2015 había aproximadamente 55.000 millones de dólares en el Banco Central. Eso contado uno por uno, ¿no? Luego ahí hacen una serie de pagos que faltaban compensarse y entrega el gobierno con 45.000 millones de dólares. Eso es una base, viste, que todavía está soportando el peso de los pedidos que tiene que licuar el Banco Central para cubrirle los agujeros del costo fiscal al gobierno. Eso es importante, hay muchísimos elementos de la realidad, del deterioro que genera el macrismo, que se acolchonan por las espaldas de cada Por ahí yo te lo hago demasiado complicado de explicarlo, pero el desendeudamiento, si vos no estás desendeudado como país, no podés emitir bonos, por ejemplo. Que este gobierno ya ha emitido 10 veces, si mal no recuerdo, en el curso de 8 meses, bonos y letes para vender, para juntar justo el paquete que precisan para pagar el mes que viene. Pero aparte este gobierno, digamos, han deudado más externa e internamente, porque también hay una inflación, digamos, hay déficit fiscal también mayor, digamos, por donde lo mires. Claro, porque como vos no tenés recursos y le acabás de retirar los subsidios a los sectores industriales, la energía es un claro ejemplo. Yo le retiro el subsidio y se cae el sistema. Pero el subsidio que se le dio a muchos motores de crecimiento no alcanzó para la adecuación de cómo tenían que ser los sistemas para vos cuando creces implementás más energía, más esto, más aquello, todos los insumos que necesita una fábrica o cualquiera. Eso, si vos bien pagabas los subsidios, muchos no iban directamente a la inversión, sino el tema del agua, que es el negocio más grande en contra de todos, es que en los últimos 50 años no pusieron el medidor a nadie. O sea que siempre ganaron con la cuota que sea, pero vos sabrías que vos no podés gastar lo que te llega como factura de agua por la simple razón que se inventó un algoritmo que tiene que ver con los metros cuadrados que vos donde vivís. Entonces yo para bañarme, la factura de agua que me llegó, tendría que bañarme aproximadamente unas 30 veces por día, esa es una cuenta que saqué yo, para que me dé lo correspondiente a lo que estoy gastando, ¿no? Y viviendo solo además. Eso quiero decir que no hay ni siquiera un sistema operativo que condense cómo vos cambiás esa variable. Razonabilidad interna.
Exactamente. Y por otra parte, ¿cómo haces vos para que lo que le entra al señor dueño del agua lo devuelva en parte en inversiones, como que vos tengas el medidor en tu casa, que parece algo tan boludo, perdón, pero nadie lo cumple, ¿no? Vos, por ejemplo, te estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires y ni te quiero hablar de conurbano y más allá, porque acabo de dejar las ciudades de lado, pero después está el gran país, ¿viste? Que también viven, comen, se bañan y hacen todo lo Ahí demás. arrancábamos, ¿no? Decíamos muy exigentes con los impuestos de la gente. Exactamente. Poco exigentes a la hora de evadir impuestos desde el poder, desde el gobierno nacional, con empresas que están radicadas en el exterior y que tienen el objetivo pleno de justamente saltar por encima de las obligaciones tributarias. Bueno, vos date cuenta con respecto a lo que decía Sheikh, que en estos 8 meses han salido del país casi 5.000 millones de dólares que van directamente a las casas matrices, que era algo que hasta el año pasado tenían una cuota, no sé si recuerdan, que fue lo último que se aprobó en economía en el 2014, que podían llevarse X dinero del tanto por ciento que acumulaban las casas centrales. De la misma razón, a los bancos se le había dado un límite de disponibilidad de dólares propios que estaba había quedado en el 10% a octubre del 2015. Todos esos hechos ya fueron vulnerados, entonces ahora los bancos pueden acopiar la cantidad de dólares. Vos si querés podés decir mañana, te digo para que hagas, vas a tu banco y te llevas 2 millones de dólares, ¿no fuiste? Bueno, entonces no podemos seguir hablando, no hacer ninguna tarea. Yo fui, me lo llevé y listo. Necesitaba algo para el Digo, lo que curiosamente acabo de decir es una ironía, sí es de comprensión popular. Cualquiera puede hacer este trámite, no por 2 millones de dólares. Andá al banco que quieras y pedile 100. Y te ejecutan con 3 puntos más de lo que lo podés encontrar en una ratonería. Pero lo que tiene de grave ahora es que ya nadie compra dólares. Porque vos date cuenta que en la variable que vos me estabas preguntando, lo que rige este país, nosotros laburamos con nuevas variables para entender lo que vos preguntás. Y yo desde el año pasado dije, sigamos la LEVAX, que nos va a dar el punto de inflación, el punto de no retorno, el punto exacto de la inflación y un montón de detalles más. Las LEVAX arrancaron al 38% y se convirtió en el gran escape, no solo de mayoristas y de bancos, porque ellos también hacían sus grandes negocios, sino del pequeño inversor, el tipo que le sobraban 1.000 pesos por mes. Porque con 1.000 pesos vos te comprabas la licitación de una LEVAC. O sea que era un ahorro que a vos ponías 1.000 pesos y te daban el 38% a los 35 días. Para una persona normal es mucha guita, ¿no? Entonces, si vos comparás la variación de la inflación con la variación de las LEVACs, no se condicen ninguna de las dos. Pero cada vez que ellos bajan 5 puntos porcentuales, el banco que las tenía vende dólares. ¿Por qué? Porque vos no podés pasar al plazo fijo, habiendo estado al 38%, para que te paguen el 22%. Y el banco no quiere los plazos fijos porque le interesa meterse en la licitación de las LEVACs. Saben que con ese plazo fijo ellos no recolectan pesos, porque se van todos a LEVAC, los pesos están ahí. Entonces ese es el negocio. Ahora, si la LEVAC vos la tomás como variable como la tomamos nosotros, y decimos que ahora está, creo que cerró 28.50, en el día de ayer salió la licitación del Banco Central, te dicen que en 8 meses la inflación bajó el 10%. Entonces, es un país de locos. Durante bastante tiempo durante la década anterior, fue más rentable tener una buena caja de ahorro en pesos que comprar dólares, y está la cuenta hecha. Yo siempre aconsejé eso, pero además con las tasas de los bancos al 22%, vos estabas a cubierto estoy hablando. Irán en América Latina, ahora te voy a preguntar. Vamos al último bloque de la Hora de los Pueblos.